Martes en Espíritu Canal, buenos días. Vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos oración por todos los obispos, por todos los arzobispos, por todos los que les toca pues guiar el pueblo de Dios como cabezas de la iglesia en muchos momentos, que dirigen a su presbiterio, que dirigen a sus diócesis, por la fuerza que el Espíritu Santo les otorga y a ejemplo de Jesucristo, buen pastor. Pedimos pues al Señor en esta invitación a dejarnos tocar por esa inspiración, por ese amor de su parte y por supuesto en obediencia al Santo Obispo, al Papa Francisco y a todos aquellos que regulan el caminar de la Iglesia de una manera adecuada. Que el Señor nos permita siempre la obediencia y que nos permita hacer oración por todos nuestros jerarcas en la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal, ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos y compartir siempre en cada uno de sus comentarios. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose el ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy el Señor quiere nuestra vida, por eso resucita, pero sabemos que los muertos vuelven a morir cuando son resucitados por el Señor. Lo importante aquí es que el Señor nos devuelve la alegría y no quiere que nuestra muerte sea espiritual. Es decir, hay que temer a aquellos que matan el espíritu, no a aquellos que matan simplemente el cuerpo. Por eso tenemos en esta dicotomía que luchar y trabajar esforzándonos por cultivar la espiritualidad de nuestro cuerpo. O sea, el espíritu que nos acompaña sea fortalecido en la fe y en el encuentro con el Señor. Hermoso que el Señor ve la necesidad de la mujer viuda y además su único hijo ha muerto. Una viuda no tiene quien dé la cara por ella, quien la mantenga, quien le dé oportunidad. Una viuda es constantemente acosada, asediada, de mala manera, explotada, abusada en su trabajo, terriblemente, en todo momento. El Señor sabe esa necesidad y devuelve la vida al hijo para que vea a su madre, para que la cuide. Toca simplemente el féretro, no dice más, no dice nada, solo lo toca y le entrega a su mamá, a su hijo vivo. Pedimos al Señor por tantos jóvenes que viven muertos, sin sentido, sin ganas de luchar, sin proyectos buenos, simplemente están viviendo, dejándose llevar por un maremoto de hecatombe, que son la situación del mundo en la sociedad actual. Pedimos al Señor porque esos jóvenes encuentren un sentido de vida en el Señor. Solamente Él es nuestro Rey, es por quien hay que dar toda la vida. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Recordemos que estamos en el mes de la Biblia. Por lo tanto, es importante saber que debemos reflexionar acerca de los libros deuterocanónicos, que son aquellos libros en la palabra de Dios que entraron en el canon en un segundo momento, como su nombre en griego lo expresa. Los textos canónicos son aquellos que son reconocidos como inspirados por Dios. Son aquellos libros que configuran la Biblia y nos recuerdan que las Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo y que por tanto lo necesitamos a Él para poder comprender el sentido de la palabra en profundidad. Un miembro de la familia puede leer en voz alta la siguiente introducción. Nos reunimos en familia para comprender la importancia del Espíritu Santo con el fin de leer, comprender, interiorizar y dejarse transformar por la palabra de Dios. Podemos leer en familia los versículos 20 y 21 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Les proponemos.
Sepan que ninguna profecía de la Escritura se puede interpretar por cuenta propia, porque ninguna profecía ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que dejándose llevar por el Espíritu Santo, unos hombres hablaron de parte de Dios. Viene a continuación, meditación individual y familiar. Ya hemos tomado la lectura de 2 de Pedro 1, 20 al 21. Ahora se puede servir de estas ideas para meditar sobre el texto antes leído. El texto que acabamos de leer de la tradición petrina esconde una de las verdades más hermosas de la palabra. La Escritura no tuvo su origen en voluntades humanas, deseosas de escribir textos bonitos. Más bien, el origen de la Escritura se encuentra en Dios. Él es el autor de la Biblia para manifestar su revelación. Dios se sirvió de hombres y mujeres quienes, movidos por el Espíritu Santo, pusieron por escrito su mensaje. Este hecho es una clave para nosotros y para la lectura de los textos bíblicos. A veces nos preguntamos, ¿cómo comprender mejor los textos bíblicos? Los autores bíblicos, al haber sido movidos por el Espíritu para ponernos por escrito la revelación de Dios, nos enseñan que la única manera de comprender profundamente el mensaje de Dios es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da el don de la sabiduría para comprender, no solo a nivel literal, sino a nivel espiritual, los diversos sentidos que tiene la Escritura. Por eso, al inicio de la lectura de la palabra, es necesario invocar al Espíritu Santo, que sea Él quien nos ilumine, nos introduzca, nos lleve a través de las sagradas Escrituras, nos haga penetrar su sentido más profundo y nos permita comprender estos textos a la luz de nuestra propia vida de fe. En el tema de hoy, leamos la palabra de Dios. Él se quiso revelar en un código que podemos entender. La palabra, no la desaprovechemos. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Juan Crisóstomo. Memoria de San Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia antioqueno de nacimiento, que ordenado presbítero llegó a ser llamado Crisóstomo, por su gran elocuencia, gran pastor y además maestro de la fe en la sede constantinopolitana. Fue desterrado de la misma por insidias de sus enemigos, y al volver del exilio por decreto del Papa San Inocencio I, como consecuencia de los malos tratos recibidos de sus guardianes durante el camino de regreso, entregó su alma a Dios en Cumana, localidad del Ponto, el 14 de septiembre del año 407. Es el patrono de predicadores y oradores. Educado por la Madre Santa Antusa, Juan, que nació en Antioquía probablemente en el 349, en los años juveniles llevó una vida monástica en su propia casa. Después, cuando murió la madre, se retiró al desierto, en donde estuvo durante 6 años, y los últimos 2 los pasó en un retiro solitario dentro de una cueva, con prejuicio de su salud. Fue llamado a la ciudad y ordenado diácono. Luego pasó 5 años preparándose para el sacerdocio y para el ministerio de la predicación. Ordenado sacerdote por el obispo Fabián, se convirtió en un celoso colaborador en el gobierno de la Iglesia antioquena. La especialización pastoral de Juan era la predicación, en la que sobresalía por las cualidades oratorias y la profunda cultura. Pastor y moralista, se preocupaba por transformar la vida de sus oyentes, más que por exponer teóricamente el mensaje cristiano. En el año 398, Juan de Antioquía, el sobrenombre de Crisóstomo, es decir, boca de oro, le fue dado 3 siglos después por los bizantinos. Fue llamado a suceder al patriarca Netario en la célebre cátedra de Constantinopla, en la capital del Imperio de Oriente. Emprendió inmediatamente una actividad pastoral y organizativa que suscitó admiración y perplejidad: evangelización en los campos, fundación de hospitales, procesiones antiarrianas bajo la protección de la policía imperial, sermones encendidos en los que reprochaba los vicios y las tibiezas severas, y por supuesto había mucha exhortación a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiado amantes de la riqueza. Los sermones de Juan duraban más de 2 horas, pero el docto patriarca sabía usar con gran pericia todos los recursos de la oratoria, no para halagar el oído de sus oyentes, sino para instruir, corregir y reprochar. Juan era un predicador insuperable, pero no era diplomático. Por eso no se cuidó contra las intrigas de la corte bizantina. Fue depuesto ilegítimamente por un grupo de obispos dirigidos por Teófilo, obispo de Alejandría, desterrado con la complicidad de la emperatriz Eudocia, pero inmediatamente fue llamado por el emperador Arcadio, porque había sucedido varias desgracias en el palacio. Pero 2 meses después era nuevamente desterrado, primero a la frontera de Armenia y después más lejos a las orillas del Mar Negro. Durante este último viaje, el 14 de septiembre del año 407, murió
del sepulcro de Comana, el hijo de Arcadio Teodosio, el joven, hizo llevar los restos del santo a Constantinopla, donde llegaron en la noche del 27 de enero del año 438 entre una muchedumbre jubilosa. De los numerosos escritos del santo recordamos un pequeño volumen sobre el sacerdocio, que es una obra clásica de la espiritualidad sacerdotal. Hermanos en santos y conversos, hoy celebramos a San Juan Crisóstomo. Boca de oro. Y en la rola del alma vamos a escuchar a Martín Valverde con Te alabo en verdad. De sus grandes discos vamos a escuchar a Martín Valverde, inspiración para todos nosotros. Sin muchas palabras, aunque no. Y en el chiste, la esposa le dice al esposo, ¿te gustaría tener un bellísimo fin de semana? ¿Te gustaría que lo pasáramos bien? Contesta el esposo, sí, claro. La esposa dice, entonces nos vemos hasta el lunes. Señor Jesús. Curiosidades. La cruz y la sepultura de Cristo solo tienen sentido a la luz de la resurrección, sin la cual no será posible la fe cristiana. Es el Padre Creador quien culmina su obra actuando en el Hijo el domingo de Pascua. Eleva al Hijo, pone fin a su misión y la presenta abiertamente al mundo cuando envía el Espíritu Santo. La confesión de fe dice que la resurrección de Jesús es una realidad objetiva, de manera que permitió que las primeras comunidades cristianas expresaran con alegría, el Señor ha resucitado de verdad, o Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. De no haber resucitado Cristo, no habría iglesia, no habría fe. La resurrección de Cristo no fue un entorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, sí, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida, más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. En curiosidades. En la buena onda de hoy, pues todos tenemos el llamado a la vida, lo sabemos. Pero además estamos llamados a una vida plena a través de una vocación, que puede ser el matrimonio, la vida soltera o la vida consagrada. Hay que discernir, hay que preguntarle al que nos llama. Y recordemos que Dios nos quiere ver felices, no quiere que seamos personas incompletas o infelices, para nada. Nunca nos llamaría a ser infelices, nos llama a ser plenos. Por lo tanto, vamos a discernir. Si nos escucha algún joven o conoces a algún joven que tiene la inquietud sacerdotal, preguntarnos, sacerdote, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y más en estos tiempos que tanto se necesitan para seguir predicando la fe, la confianza y la paz. Te invito, hermano, a que si tienes alguna inquietud vocacional, te pongas en contacto con tu párroco. Si eres de la diócesis de Azcapotzalco o quieres ingresar a ella, pues ponte en contacto conmigo a través de Espíritu Canal, ahí en los comentarios, o a través del Facebook Parroquia de Santa Lucía Azcapotzalco, o en la Parroquia de Santa Lucía, o en la Parroquia de Santa Polonia, fuera del Metro Camarones, en la Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, con su servidor, el Padre Jorge Arturo Moreno, promotor de las vocaciones en esta diócesis, con mucha alegría y mucho contento de atender también a los grupos de monaguillos. Recibamos la bendición del Señor y sigamos orando para que haya más trabajadores en su mies. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Gracias por estar conmigo. Dale like al video si eres tan amable. Comparte, por favor. Activa la campanita y suscríbanse si son tan amables. Seamos parte de esta herramienta evangelizadora. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes y por su tiempo. Dios les multiplique. Bendito sea.